tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos al episodio número 10 de este podcast, tu podcast de deporte americano en español. Esto es The Airball, semana especial, la más especial probablemente de la temporada, porque es momento de disfrutar totalmente del Super Bowl. Estamos ya en la semana del Super Bowl, nos vamos a ir a San Francisco, nos vamos al gran partido y tendremos contenido especial desde allí, desde la zona de la Bahía, así que ya sabes, síguenos para no perderte nada de lo que vamos a contar desde allí. Hoy hablaremos mucho, por supuesto, del gran partido entre Seahawks y Patriots, pero también hablaremos de otras cosas. Vamos a avanzarlo en nuestro sumario y comenzamos. Por fin ha llegado el gran evento del año. Comenzamos a vivir el Super Bowl a punto de subirnos al avión. En béisbol hay tristes noticias para el Clásico Mundial. Ohtani solo estará al bate. En la NBA ya tenemos los nombres de los suplentes del All-Star, con LeBron entre ellos. Y hablaremos de MLS, del campeón, un Inter Miami que se ha reforzado muy bien. Comenzamos. No sé cómo de nerviosos, cuántas ganas tendréis vosotros de que arranque el partido, pero desde luego aquí en The Airball lo que vamos a hacer es disfrutar de cada instante. Como digo, desde el martes estaremos en San Francisco toda la semana trayéndote el mejor contenido en torno al partido y el domingo, por supuesto, estaremos en Santa Clara, en el Levi Stadium, en la casa de los 49ers, donde no han llegado esta vez, pero sí lo han hecho los Seahawks y los Patriots. Hoy vamos a hablar un poquito de todo, pero quiero comenzar sobre todo de lo deportivo, arrancar con ello viendo algunas de las claves que nos puede dejar este encuentro, claves de esta Super Bowl número 60 entre Patriots y Seahawks. Bueno, estamos hablando de dos equipos que siempre, todo el año han sido competitivos, regulares, sin altibajos, sin verse afectados por temas externos. La consistencia es la palabra que los define mejor, es lo que les ha llevado a este Super Bowl y es lo que tienen en común los dos equipos. Yo creo que no es casualidad que al final hayan sido estos dos los que han llegado al gran partido. Luego estamos hablando de un partido de muy buenas defensas. Ahí evidentemente hay que fijarse en cómo vienen también produciendo en la parte ofensiva en estos playoffs, pero creo que la gran diferencia va a estar en la defensa. Y entre Seattle y Nueva Inglaterra, yo he visto sobre todo en playoffs que Seattle ha sido mejor en la ofensiva, es decir, en ese balance, en la defensa los dos muy bien, en el ataque le ha costado un poquito más a los Patriots por varias razones. Una de ellas, por ejemplo, y lo dije la semana pasada y creo que es clave de cara al Super Bowl, que sepan proteger un poquito más a Drake May, que pueda él encontrar ese estilo de juego, esa manera de atacar que ya ha demostrado durante la temporada, ¿no? Los Patriots no han sido, digamos, en estos playoffs tan productivos como sí lo fueron en la fase regular y, como veis ahí, eso es uno de los grandes condicionantes. Luego se habla mucho de los dos quarterbacks, evidentemente, porque son los dos jefes de cada equipo los que tienen que hacer que las cosas funcionen y es inevitable comparar tanto a Drake May como a Darnold, el quarterback de los Seahawks. Para mí, la diferencia es que este partido es una historia aparte de todo lo que hemos visto hasta ahora. Drake May está en esa discusión del MVP muy merecidamente. De hecho, es uno de los favoritos para ganarlo. Para mí es, bueno, sí, probablemente el que tendría que ganarlo junto a Stafford, uno de los dos. Pero, sin embargo, Drake May no ha estado tan brillante en los playoffs. Al revés que Sam Darnold, que ha pasado mucho más desapercibido, entre comillas, en mediano de desapercibido, por liderar un equipo, hacerle campeón de conferencia. Quiero decir, no es que pase desapercibido, pero sí que ha sido más en base a la gran defensa, ¿no? Sin embargo, sí que lo hemos visto en los playoffs que Darnold ha sido fundamental, como quarterback, mucho más que May.
Ambos, eso sí, necesitan, y esto no va a ser diferente, por eso lo mencionábamos antes, que sus dos equipos les acompañen en defensa, que tengan ese colchón de saber que si hay un error ofensivo, si les interceptan, si pasa cualquier cosa, van a tener el sustento, el apoyo más atrás. Y luego son estilos también distintos, esto está claro, más allá de que son dos equipos defensivos, las ofensivas son distintos y hay detalle que creo que es importante. Drake May y los Patriots son más de grandes jugadas, de conectar con muchas yardas de esa pelota en el aire, de mucha distancia con sus receptores, y pese a que pueden perder balones, son capaces de hacer, como digo, algunas acciones que te ayudan a anotar y que te ayudan también un poco a desmoralizar, a tocarle un poquito la moral al otro equipo. Los Seahawks es diferente, los Seahawks yo creo que es otro tipo de ataque, pero sobre todo centrándonos en la defensa de Seattle, su defensa contra los Rams les permitió hacer alguna acción de estas a Los Ángeles Rams en la final de conferencia, el poder convertir con ese tipo de anotaciones que decimos que son muy propias tanto de los Patriots como del propio Drake May. Con esto sobre la mesa es complicado realmente hacer un pronóstico. Yo creo que los Seahawks llegan un poquito más sólidos, pero ese momento anímico en el que están los New England Patriots creo que va a jugar mucho también en ese partido. Me gustaría que vierais cómo fue la despedida de los Patriots cuando se marcharon de New England. Vamos a verlo a pantalla completa y veréis la fiesta, la manera y la ilusión que había en ese Gillette Stadium de todos los aficionados. Ahí lo estamos viendo. No lleno, evidentemente, pero sí que había decenas de miles de aficionados. Ahí estuvieron apareciendo los distintos protagonistas. El propio jefe de todo, el señor Kraft, es el de los primeros que agarró el micrófono pidiendo que volviera de nuevo ese título del Super Bowl a Foxborough, a Nueva Inglaterra. También aparecieron entrenador, Mike Gravel, aparecieron por supuesto Drake May, aparecieron distintos jugadores, las estrellas del equipo. Y bueno, con esta situación, con este panorama, pues ahí lo vais a ver ahora la imagen de los autobuses marchándose desde el Gillette Stadium hasta ya el aeropuerto para poner rumbo a Nueva Inglaterra, no sin antes hacer sonar la campana, ¿no? Bueno, muy especiales estas imágenes. Abarrotado ese estadio del Gillette Stadium, despidiendo a los suyos. Tanto los Patriots como los Seahawks ya están desde el domingo en el área de la Bahía, en San Francisco. Y decía antes, ¿qué partido esperamos? Bueno, yo espero un partido muy defensivo, con pocos errores en esa faceta del juego, dos equipos muy sólidos, y veo un partido que imagino que no va a ir a un tanteo muy alto. Ojalá que sí, porque eso desde luego lo hablaba el otro día con Sebastián Martínez Christensen, sería el mejor recurso para poder vender aún más este deporte fantástico de la NFL a los, digamos, no iniciados, que sin embargo si sale un partido pues, de pocas anotaciones, de pocos touchdowns, ¿no? Pero yo creo que vamos a ir más por ahí. Yo creo que va a ser un partido parecido un poco a lo del 2014. Aquel día fue un 28-24 para los Patriots, pero por ejemplo fue un 0-0 al finalizar el primer cuarto. Los Patriots no anotaron en el tercer cuarto. Los Seahawks no anotaron en el último cuarto. Es decir, estamos hablando de que solamente anotaron en dos cuartos los dos equipos. En uno de ellos anotaron los dos y luego se repartieron la segunda parte, uno para cada uno. El hecho de que los Seahawks no anotaran en el último cuarto fue el motivo principal por el que perdieron el Super Bowl. Un Super Bowl, aquel de 2014, que tuvo un héroe inesperado, un señor que vamos a ver en pantalla ya y que se llama Malcolm Butler, que venía de la nada y se convirtió en el héroe del partido. Evidentemente, para las portadas de los periódicos quedará Tom Brady, quedarán todos los que hicieron posible aquello, pero esta imagen, concretamente esta intercepción, fue clave. Esto estamos hablando del año 2015, dicho 2015. Seattle venía de ser el campeón defensor. Y este hombre que hablamos, Butler, ni siquiera estaba en la lista de jugadores de los Patriots. Es decir, entró
digo de las alineaciones titulares. Él entró en el tercer cuarto, y ya desde que entró en el equipo defensivo empezó a tener una influencia enorme. Seattle, por ejemplo, había anotado en 4 posesiones ofensivas seguidas y entró Butler y se secó. Ya hemos dicho que en el último cuarto no fueron capaces los Seahawks de hacer ni una sola anotación. Primero con una tacleada, luego con otra tacleada, les hacía avanzar muy poquito a poco, era un jugador que estaba condicionando mucho y bueno, al final fue un pase muy largo de Wilson para Kersey, y ahí apareció Butler para desviar el pase y obligó también a Seattle un poco a despejar, a que todo volviera a empezar y a que no anotaran. Luego, con menos de un minuto para que terminara el partido, Seattle tuvo la oportunidad de ganarlo, pero volvió a ser otra vez Butler el que se encargó en este caso del receptor de Jermaine Kearse y desvió un pase de 33 yardas que al final pues significó la derrota de los Seattle Seahawks, consolidar la victoria de los Patriots. Claro, estamos hablando de últimos segundos, de decisiones súper complicadas, y es lo que marcó, ¿no? Todo el mundo pendiente de los dos quarterbacks. Por eso decía yo antes, las defensas van a ganar, y por eso creo que el partido de este domingo va a ser muy parecido al que vimos hace 11 años, hace 11 temporadas. Por cierto, va a ser un Super Bowl especial también en cuanto a que se va a hablar mucho español. Yo no recuerdo, no tengo el dato, pero me imagino que será así. No creo que haya habido Super Bowls en los que haya habido tantos jugadores de origen latino, ¿no? En este caso, ahí los tenéis a los 6. Del lado de los Seahawks, Julian Love, Federico Marangues y Elijah Arroyo, con orígenes mexicanos, en el caso de Julian Love y de Arroyo. También Love tiene su parte cubana, Federico Marangues puertorriqueño, y luego mucho más sudamericano, por ejemplo, el lado de los Patriots, porque está Jalen Hawkins, que es panameño, pero está, por ejemplo, un venezolano como Andy Borregales, que además fue muy importante en los playoffs, y como Cristian González, un colombiano. Venezolanos y colombianos jugando el Super Bowl, pues sí, estamos diciéndolo correctamente. En fin, que es un gran partido, que tenemos mucha ganas ya de que empiece. Ya digo que los dos equipos están ya en el área de la bahía, allí en San Francisco. Los hoteles están más al sur, están más cerca del estadio, más cerca de Santa Clara, por la zona de San José. Y bueno, eso en cuanto al Super Bowl. Ya digo que desde allí, desde el miércoles, estaremos generando contenido muy especial. Antes de cerrar el bloque de Super Bowl y de NFL, creo que hay que decir algo que es muy importante, porque este lunes se ha hecho oficial que la NFL va a seguir yendo a España, va a seguir organizando el partido de Madrid. Fue un absoluto éxito el que disputaron los Washington Commanders y los Miami Dolphins en esta temporada, y van a volver. Regresan a Madrid, partido confirmado para 2026, y muy probablemente, no está confirmado, pero ya os digo yo que prácticamente seguro se va a jugar también en 2027, acuerdo entre NFL y Real Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Claro, si nos fijamos en los equipos que corresponderían, digamos, en ese juego de Risk que se repartió la NFL del planeta, ¿no? Bueno, los equipos que están implicados en el mercado de España son 3 concretamente: los Dolphins, que ya lo visitaron, los Kansas City Chiefs y Chicago Bears. Esos son los 3 equipos que en principio serían los que ejercerían, uno de ellos, como local en ese partido 2026 y suponiblemente también en el 2027. Estamos en un momento muy importante de la expansión de la NFL, porque además de eso también se ha confirmado partido, por ejemplo, en Francia, en París, en Saint-Denis. Ahí sí sabemos que el local va a ser los Saints de Nueva Orleans, falta saber el rival, pero insisto, creo que es algo importante cómo se va expandiendo. Ya no estamos hablando solamente de Alemania, de Inglaterra, de Brasil también el año pasado, España, Francia. Esto está creciendo, este deporte cada vez tiene más aficionados a nivel global y alegra, ¿no? Principalmente de los que llevamos más tiempo también siguiéndolo, que cada vez más gente se vaya enganchando. Bueno, recuerda, hasta aquí la parte de NFL, recuerda que vamos a estar en San Francisco, que vamos a hacer contenido muy especial desde allí, y desde el miércoles estaremos ya subiendo tanto shorts como
vídeos completos, estaremos también en redes sociales haciendo mucho ruido y por supuesto el domingo estaremos dentro del Levi Stadium, del estadio del Super Bowl en Santa Clara, para contarte también todo lo relativo al gran partido. Ahora cambiamos de deporte, cambiamos de pelota, vamos a hablar de béisbol porque hay novedades y no son del todo buenas para este próximo Clásico Mundial de Béisbol. Well, he's not going to pitch in FBC, but he will be ramping up his arm to get ready for the season. And I think for me is, I don't know how many innings he threw last year, but obviously the full off season going north of what he did last year. The air ball. No lo dice cualquiera, lo dice Dave Roberts, que es el que manda en los Dodgers, ¿verdad? Valentina Ricci, y donde manda capitán, pues no dice nada marinero. Así que vamos a ver a Ohtani en el Clásico Mundial de Béisbol, pero solamente al bate, que tampoco está nada mal. Muy buenas. ¿Qué tal, Nacho? Bueno, sí, como tú mismo lo dijiste, este Clásico Mundial viene bastante polémico, la verdad, porque Ohtani, bueno, ya vimos, los Dodgers ya dijeron que no iba a pichar, pero bueno, igual teniendo, yo creo que Ohtani en el plato sigue siendo un espectáculo. Y no solamente Ohtani sufre estas repercusiones, sino que también tenemos varios jugadores que la gente se moría por ver, que no es que ni siquiera van a pichar, no es que van a batear, no, es que ni siquiera van a ir. Eso es peor todavía, claro, porque además estamos hablando de que es un tema de seguros, ¿no? Es decir, que al final es poner en riesgo la salud, por decirlo de alguna manera, o las posibles lesiones de jugadores que valen mucho dinero. Lo hemos hablado todas estas semanas, los fichajes, los salarios que hay. Si no hay acuerdo con un seguro, pues evidentemente no les van a dejar ir. Sí, no, y la verdad esto ha afectado, pues como mismo tú lo decías, una lista de jugadores, entre ellos, pues hablando de Venezuela, está Miguel Rojas, que él se manifestó de esto y dijo que era una lástima que no podía ir, pero bueno, la verdad si pones en una balanza el Clásico Mundial a sus contratos millonarios, como tú mismo los decías, pues los equipos no van a tomar este riesgo también. Además, varios de los que estamos hablando son jugadores, por ejemplo, de Dodgers, es decir, que son jugadores que aspiran al three-peat, ¿no? A conseguir el tercer campeonato al hilo. Exactamente. Claro, lo pones en la balanza y sí, es muy bonito representar a tu país, es muy especial porque no pasa todos los días, pero al final hay un contrato. Sí, exactamente. Entonces hay que proteger el jugador y los millones también hay que protegerlos. Entonces también José Altuve era otro de Venezuela que no iba a poder ir. Eso es otra cosa. Yo creo que Venezuela se ha tardado muchísimo. Yo creo que a finales de esta semana, mediados de esta semana, ya deberían anunciar el roster completo. Han soltado uno que otro nombre, como Acuña, Jackson Chorio, son algunos de los que van a ir al Mundial de Béisbol con Venezuela, pero esta semana deberíamos enterarnos quiénes están aprobados, quiénes han acudido al llamado, ¿no? de la selección y pues Puerto Rico, ya cambiando un poco. Quiero preguntar eso, sí. Lo de Puerto Rico, cuéntamelo, porque me has dejado un poco descolocado. Que podría no estar. Que podría no estar en lo absoluto, porque muchos jugadores también de su parte no han sido aprobados por este seguro. Francisco Lindor es uno de ellos, Carlos Correa, hay muchos que no van a poder asistir, entonces se está intentando llegar a un acuerdo, ¿no? Desde que salió esto de que Puerto Rico asomó la idea de que tal vez no atienda al Clásico Mundial, pues están intentando llegar a un acuerdo con los equipos, con los seguros, de reevaluar la situación, porque parece que Puerto Rico iría con 2 o 3 personas y llamando 1 a 2 que estén por allí. Bueno, oye, de repente alguno de las menores o algo así pueden hacer equipo. Se va a hacer raro, desde luego, que no estén. Bueno, eso del Clásico Mundial de Béisbol, que hablaremos más cuando se acerque la fecha, que ya estamos casi ahí, pero evidentemente toda esta semana estamos hablando mucho de la off-season, del mercado, de fichajes. Esta semana vamos con 2 paisanos tuyos, ¿no? 2 venezolanos. Suárez, no Luis Suárez, Luis Suárez está, que no es venezolano, está en Inter Miami, luego hablaré también de eso, por cierto, sino Eugenio Suárez se va a Cincinnati. Pues sí, el hijo pródigo regresa a casa. Eugenio Suárez se va de los Seattle Mariners después de, bueno, esa mitad de año que tuvo allí con ellos también muy buena. Llegó pues a los casi a la Serie Mundial, ¿no? Estuvo ahí compitiendo con los Blue Jays hasta lo último. Pero bueno, ahora se decide volver a Cincinnati por 1 año y $15 millones. La temporada pasada se fue con 49 jonrones entre los Diamondbacks y los Mariners, así que yo creo que, mira,
a Cincinnati no le viene para nada mal recibir de nuevo a Eugenio Suárez con los brazos abiertos. Eugenio Suárez, 15 millones, me sabe a poco con las millonadas que hemos estado hablando, pero bueno, también los firmaba yo, ¿eh? Y por 12 tenemos a otro paisano tuyo, Luis Arraez, se va a San Francisco, a los Gigantes. Pues sí, cambia de ciudad, no de estado, se va de los Padres a los Gigantes de San Francisco también por un año y $12 millones. Luis Arraez también ha sido uno de los nombres que se había movido muchísimo en esta offseason, realmente lo mantuvieron bien bajo perfil hasta este fin de semana. Había tenido varias oportunidades, pero sí es verdad que la gente dice que Luis Arraez es uno de esos jugadores que está infravalorado. Eso te iba a decir, porque he estado sobre todo consumiendo mucho esta semana y la gran opinión de muchos compañeros, muchos especialistas es eso, que qué más tenía que hacer Luis Arraez para conseguir un buen contrato o una posición un poquito más destacada. A lo mejor con los Giants puede dar ese paso a ser más protagonista. Puede ser que le den mucho más valor a lo que se ve en el mercado, porque Luis Arraez de verdad que es un jugador que no, a lo mejor la gente lo ve así porque no te da miles de jonrones en la temporada, pero sí es verdad que es un jugador que da muchos hits, que el porcentaje en base es altísimo, que empuja muchas carreras, entonces realmente hay que valorar si estás viendo a base de jonrones o si es que te empuja carreras y te gana partidos. Entonces, para mí Luis Arraez es uno de esos jugadores que hace mucho, que puede cambiar mucho un juego, pero que la gente no lo sabe valorar. Pero bueno, vamos a ver si ahora en el Bay Area pueden verlo de otra manera, darle un empujoncito más a su valor en el mercado, a ver si pues renueva y se queda en San Francisco viendo el Golden State Bridge o se va para otro lado en Estados Unidos. A tirar, sobre todo lo que tiene ese estadio es lo de que se vayan las pelotas al agua directamente, que a mí es lo que me encanta de ese estadio. Que, por cierto, a Arraez la habían relacionado con los Red Sox, ¿verdad? Puede ser, es que los Red Sox había muchos, claro, había muchos nombres, pero... Sí, realmente, y pues había muchos también, yo creo que es otro de esas firmas que también tuvo bastantes pues rumores y que no se llegó a nada, no habían números, no había nombres confirmados de equipos, pero sí es verdad que se especuló mucho dónde iba a llegar Luis Arraez, incluso hasta los Marlins se llegó a hablar de que podría regresar a los Marlins Luis Arraez, pero bueno, se quedó en la costa oeste por este año por lo menos. Bueno, te prometo que esta semana, aunque vamos a ir hasta arriba de Super Bowl, desde San Francisco, haciendo cobertura especial, te prometo que el próximo episodio, el 11 de este podcast, también vamos a hablar de béisbol, ¿vale? Perfecto, me parece genial. Un besito, chao, chao. Bye. Nosotros dejamos el béisbol y nos vamos a hablar de NBA. ¿Por qué? Porque aparte de que estamos inmersos en pleno mercado de fichajes todavía abierto, también hay que hablar de un gran regreso. The Air Ball. Nikola Jokic está de vuelta, parece que no se había ido nunca porque volvió en ese encuentro, en esa presentación magnífica contra Los Ángeles Clippers con victoria para Denver. Jugó además 24 minutos restringidos evidentemente, pero acabó con 31 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias. Es que es una auténtica locura. Luego Braga jugó un segundo partido contra Oklahoma City, ese se perdió y jugó también los 29 minutos, pero en este caso con menos aportación. A ver, el regreso de Jokic es muy importante. Como digo, ya ha jugado 2 partidos. Se le ha visto bien. La clave es que se le ha visto muy bien. Eso es yo creo que lo que tenemos que agarrarnos. Pero luego hay un detalle que es que ha regresado justo a tiempo después de 16 partidos. Es decir, él se lesiona, si recordáis bien, en Navidad y llega justo con opciones matemáticas, después de perderse 16 partidos y haberlos jugado todos antes de la lesión, tiene opciones matemáticas todavía de pelear el MVP. No me parece que sea casualidad que el regreso haya sido justo ahora. Quizás en otras circunstancias lo podrían haber estirado un poquito más, lo podrían haber arriesgado un poquito menos, no lo sé. Pero si echamos cuentas, ahora mismo, si lo juega todo, se iría a 66 partidos en la temporada regular, así que tiene 1 de margen para perderse y por lo tanto, si es así,
es el gran candidato, el principal candidato junto a Shai Gilgeous-Alexander de hacerse con el galardón de MVP. Aparte de Jokic, hay que hablar de el All-Star. Insisto, tema mercado NBA se cierra este jueves, 3 de la tarde horario del este. A esa hora ya no entran más operaciones. Sigue todo muy atascado, sigue todo muy pendiente de Giannis Antetokounmpo. Ha habido una operación únicamente que ha sido entre Cleveland y Sacramento, con Keon Ellis y Dennis Schroeder yendo a los Cavaliers y DeAndre Hunter marchándose a Sacramento Kings. Así importante eso. Todo lo gordo tiene que pasar en esta semana. Y aunque estemos en San Francisco, como decía antes, vamos a hacer un especial de jugada de 3 este jueves, cuando cierre el mercado, al ratito del cierre de mercado. Ahí estaremos con Adrián Mercader, con Leo Carranza y un servidor para analizar todo lo que ha dado de sí el cierre de mercado. ¿Se irá Giannis? ¿No se irá Giannis? ¿Si se va, dónde va? ¿Qué otros fichajes se acaban realizando? Bueno, ahí vamos a estar. Ahora sí, vamos a hablar del All-Star Game porque ya tenemos a los suplentes, que es lo que nos faltaba por conocer. Arrancamos con los del oeste. En el oeste los suplentes son Anthony Edwards, Jamal Murray, Chet Holmgren, Kevin Durant, Devin Booker, Dani Avdija y LeBron James. Por supuesto que LeBron James va a estar en el All-Star, pero quédate ahí con eso porque es donde va a venir la polémica y lo que quiero que hablemos a continuación. Eso por el lado del oeste. En el este, los elegidos, recordemos por los entrenadores, son Pascal Siakam, Karl Anthony Towns, Jalen Johnson, Donovan Mitchell, Norman Powell, Scottie Barnes y Jalen Duren. Los dos Jalens, tanto Johnson como Duren, creo que es muy buena noticia que estén ahí. Y luego de Karl Anthony Towns, el otro día hablábamos en el podcast de jugadores que son All-Star y que antes del All-Star justo les cambian de equipo. Hablábamos del caso de Giannis, si llega a darse, bueno, anota el de Karl Anthony Towns porque también está ahí, también está en la rampa de salida como quien dice, ¿no? A ver, el tema de lo de LeBron, que haya entrado entre los suplentes, pues trae cola. ¿Por qué? Porque se abre el debate de si merece o no merece estar en el All-Star. Al final LeBron James y el All-Star son casi que dos cosas que tienen que ir de la mano, pero yo quiero recordar que LeBron James el año pasado en el All-Star no estuvo, es decir, fue All-Star, pero no fue a jugarlo. De hecho, se presentó, ya lo hablábamos el otro día, vestido de calle, se hizo las fotos vestido de calle. Esto no le gustó mucho a la NBA, no le gustó mucho a algunos compañeros, pero evidentemente pues LeBron es LeBron y en ese caso fue como titular por los votos. Este año es distinto. Este año no ha salido por votos, este año ha salido por elección de los entrenadores. Claro, y ahí entramos ya en el criterio. ¿Por qué? Porque hay jugadores que se han quedado fuera y que perfectamente le pueden discutir ese puesto que tiene LeBron para ellos. Estos son, por ejemplo, 6 de ellos. Hay muchos que se han quedado fuera, evidentemente, pero Kawhi Leonard y James Harden no están. Es decir, en el All-Star organizado por Los Ángeles Clippers en el Intuit Dome no va a haber ninguna de las estrellas de los Clippers. No va a estar Kawhi Leonard, no va a estar James Harden. Mi opinión, creo que Kawhi Leonard estaba para ir, también Harden, ¿no? Ni cualquiera de los dos estaba para ir, uno de los dos al menos. Alperen Sengun, que ya fue All-Star, pues este año no lo va a ser. Joel Embiid, yo creo que ha llegado muy tarde, pero también evidentemente está ahí porque ya ha sido All-Star, es un jugador que hay gente que le agita, ¿no? Que no esté ahí Joel Embiid. Michael Porter Jr., que viene a hacer una temporada tremenda en cuanto a lo personal con Brooklyn Nets, ahí yo creo que no se le echa tanto de menos, pero hay gente que lo reclama. Lauri Markkanen, que está haciendo unos números tremendos también, pero yo voy sobre todo a esos dos nombres, ¿no? Y Sengun creo que también lo podríamos incluir, pero sobre todo Kawhi Leonard y James Harden. También hay algo importante, el tema del balance de cómo quedan los equipos internacionales. Tiene que haber 8 jugadores mínimo para que haya un equipo del resto del mundo y 16 jugadores de Estados Unidos para que salgan los 2 equipos de Estados Unidos. Recordemos que ahora se puede modificar de alguna manera por parte del comisionado de Adam Silver si hubiera algún reemplazo que hacer. Por ejemplo, Giannis, si no se recupera, pues hay que meter un reemplazo, y el reemplazo de Giannis no va a ser ninguno de estos que vemos ahí. Bueno, sí, podría ser Sengun, que es en este caso internacional. Esa es la polémica de lo que está pasando con el All-Star de la NBA, con la presencia de LeBron James. Veremos si LeBron se lo toma en serio o no, si quiere ir o no.
Hombre, eso en Los Ángeles, no creo que tenga mucho problema, pero insisto, lo que el año pasado escoció bastante es que, aparte de lo que pasó el día del partido, es que el día antes, que es cuando se hace el entrenamiento oficial, digamos, y que se llena un pabellón entero, el año pasado fue el de Oakland, de aficionados que a lo mejor no tienen la capacidad o la posibilidad de ir el domingo porque son entradas muy caras, sí que pueden ir a ese entrenamiento y ver a todas sus estrellas ahí, bueno, entrenando, haciendo el paripé, llámalo como quieras. Y ahí, por ejemplo, pues LeBron no se presentó. No se presentó porque como en teoría no iba a jugar y luego finalmente no jugó, pues no fue tampoco allí y la gente desde luego lo echó de menos. A ver este año, como decimos, qué sucede. Y el podcast de hoy lo vamos a cerrar hablando de MLS, así que vamos a conectar ya con Daniel Chapela porque hay sobre todo dos temas. Hay que hablar de un jugador de la MLS que se va a un club muy grande de Europa, y esto no suele ser tan habitual. Sí, a clubes de Europa, pero no en un club tan grande. Y hay que hablar, por supuesto, del campeón, del Inter Miami. ¿Qué tal se ha reforzado el actual campeón de la MLS? Pues bien, muy bien, ahora lo vamos a ver. Pero sobre todo lo que están haciendo ahora es hacer campaña, hacer afición, porque se fueron a Ecuador la pasada semana y este domingo han estado en Colombia con una leyendaza como Higuita. The Airball. Vaya viaje astral, ¿eh? El escorpión de Higuita con Leo Messi. Dani Chapela, muy buenas. ¿Qué tal, Nacho? Un gusto saludarlos. Siempre un placer. No sé, me hubiera gustado verles jugar, va que era imposible, son épocas diferentes, pero un Messi tirándole un penalti a Higuita hubiera estado bien, ¿eh? Digo, estando todos en plenitud, no ahora que Higuita está ya cascadísimo. Habría sido un espectáculo. Yo a Higuita lo vi jugar mucho, en vivo, en directo, lo entrevisté varias veces también. Jugó en Venezuela, de hecho, en la etapa final de su carrera, y era un espectáculo. Algunos dicen que era un adelantado a su tiempo, yo diría más bien que un heredero de arqueros que en su momento revolucionaron el puesto, ¿no? Yo diría que era un loco, porque estaba loco, estaba Loco, con una regadera. Jugó en Valladolid, por cierto, jugó en mi equipo. Claro. Me cuentan que, bueno, no solo él, el pibe, lo pasaron muy mal en Valladolid, porque claro, son gente de clima caliente, ¿no? Sí, Leonel Álvarez y Pacho Maturana, que fue la delegación colombiana que llevaba de Valladolid. Sí, el Valladolid de los colombianos, que ya te digo, el pibe, la gente, en la memoria popular, como pasó aquello de Mitchell, que le tocara en sus partes y demás, la gente piensa que Valderrama jugó muchos años en el Valladolid, jugó 6 meses. Sí. 6 meses. Y creo que le sobraron 5 por el frío que hacía. Sí. Mira que él jugó en Montpellier, que tampoco es que era... Es verdad. Pero de todas maneras... Pero yo no he estado en Montpellier, pero dudo que haga menos frío que... Incomparable. O más frío. Comparable ese estadio. Eso es un microclima. Bueno, después de esto vamos a hablar de MLS, que estamos ya cerquita, 3 semanas para que empiece la temporada. Pero más que eso, porque ya habrá momento de hacer una previa en condiciones, sobre todo son dos temas que a mí me parece que son muy relevantes. Uno es sobre mercado de fichajes. Ya estamos acostumbrados de hace tiempo a que la MLS sea un puente hacia el fútbol europeo. Esto ya ha pasado. Pero no es tan común que salten a equipos tan top, ¿no? Como pueda ser un Atlético de Madrid. Es verdad que ahí está Almada, que estuvo también en la MLS. Pero lo último es que Obed Vargas va a firmar, si no ha firmado ya, creo que todavía no es oficial, pero se va a hacer en breve, por lo menos cuando estamos grabando esto todavía no es oficial, por el Atlético de Madrid. Claro, esto tiene muchas lecturas. La lectura de Seattle es que les hace un roto, a mi modo de ver, porque es un jugador clave que se quedan sin él. Sin embargo, el Atlético de Madrid tampoco sé si va a estar en la primera plantilla o va a estar cedido, pero desde luego es una apuesta clara por un jugador muy joven, Dani, que vuelve a dejar claro que MLS va elevando nivel, va creando sobre todo jugadores jóvenes de mucha proyección. Sí, este muchacho es de lo mejor o de las mejores apariciones de la MLS en el último año y medio. Titular toda la temporada pasada, ya lo era con 19 años, jugó el Mundial de Clubes. Contra el Atlético, claro. Contra el Atlético, claro, ahí es donde lo miran. Hizo una dupla, ya tengo que hablar en pasado, junto a Cristian Roldán en Seattle. Y esa dupla, y lo bien que anduvo esa dupla, a Roldán le trajo el regreso a la selección de Estados Unidos y a Obed Vargas los primeros llamados a la selección mexicana. Es verdad que Obed Vargas optó por la selección del país de sus padres, pero es un producto del fútbol de los Estados Unidos. Obed Vargas, nacido en Alaska y hecho
en el sistema de academias de Seattle. Es decir, es un producto de MLS, el que se está yendo al Atlético de Madrid. Para mí es un gran fichaje, apuesta de futuro seguramente, por más que Vargas sea un jugador con mucha personalidad, que no dudo que se va a ganar un lugar pronto, pero la realidad es que seguramente para un equipo como el Atlético de Madrid requiere algo más de rodaje, con lo cual que lo presten a algún equipo donde pueda tener continuidad. Escuché el Getafe o el Celta, me parecería una decisión acertada. Lo propio si termina quedándose. Lo que pasa es que yo me imagino que en el caso de Vargas, que está cumpliendo un sueño porque se ha declarado aficionado del Atlético de Madrid. Sí, sí. De hecho, hay una imagen intercambiando camisetas con Antoine Griezmann durante el Mundial de Clubes. Digo que a él le conviene tener continuidad en estos meses previos al Mundial porque no tiene segura su presencia en la lista definitiva, ¿no? Exacto. Dices bien, y solo quería sacar a relucir dos cosas. Una, que ya lo has mencionado tú y que creo que no tengo el dato, pero puede ser que sea el primer jugador nacido en Alaska que juega en el Atlético de Madrid. Yo creo que no ha habido ninguno antes que eso. Eso, vamos, sin saber el dato, me pongo la mano en el fuego que no me voy a quemar. Pero luego, aparte de eso, fíjate, estuvimos hace poquito, ¿te acuerdas? En el Media Day de MLS, el representante de Seattle fue Obed Vargas. Y estuvo atendiendo a medios, supongo que tú también lo entrevistarías. Sí. Claro, fíjate cómo cambia la cosa. Y se habló mucho sobre todo de eso, ¿no? Del Mundial, de que entrara en los planes de Javier Aguirre para representar a México. Claro, yo en este Atlético de Madrid no le veo hueco ahora mismo. No digo que no pudiera jugar, pero por cómo es el contexto ahora mismo de este Atlético de Madrid, no sé si realmente es el sitio ideal. Hablabas del Getafe, hablabas del Celta, sí tiene ese nivel, ¿no? De un equipo de clase media, digamos, de Liga Española. Sí, no, a Bordalás le ofreces a Obed Vargas y te lo acepta de mil amores, te lo aseguro. Digo, le sobra mucho el Getafe. En el Celta me da la sensación de que por características de juego encajaría perfectamente, por la manera de jugar de ese equipo. Pero de todas maneras, una cosa es lo que el jugador pueda estar pensando, que estoy seguro que no dudó en tomar la decisión de irse allí porque el salto a Europa es un objetivo para un futbolista así, pero el Mundial está allí, es decir, si no juega no va a estar en la lista. Eso era el plus que tenía en Seattle, que iba a jugar mucho, iba a tener mucho peso, entonces si hubiera seguido en Seattle yo creo que 100% iba a ir al Mundial, 100%. Ahora ya está la duda. Sí, estoy de acuerdo. Insisto que no tenía el lugar ganado aún, ya venía siendo convocado de manera frecuente por Javier Aguirre, con pocos minutos, también hay que decirlo, lo cual es natural. Aguirre es un entrenador, lo conocemos bien, que digamos suele jugárselas por sus lugartenientes, por sus jugadores de experiencia. Es el mismo entrenador, también hay que decirlo, que le dio la alternativa a Gilberto Mora con 16 años y fue campeón de la Copa Oro siendo un adolescente, pero en general no es un entrenador que vaya mucho por el material joven, sino que intenta apelar a su gente veterana. Aún así, creo que la calidad de Obed Vargas daba para entrar en una lista de 26, pero claro, si se va a Europa y... Pero mira, te lanzo una pregunta, Dani, en relación a esto, por darle un poco la vuelta a la tortilla. Sí. Evidentemente, si juega, yo creo que sí va a estar. Pero si se quedara en el Atlético de Madrid, incluso jugando poco, siendo el Atlético de Madrid, siendo Aguirre, que conoce perfectamente la Liga Española, el nivel que hay, que tiene un vínculo especial también con esa casa, que sabe cómo trabajan los jugadores con Diego Simeone, pues a lo mejor quedándose en el Atlético incluso ahí tendría posibilidades, porque va a tener pocos jugadores de esa jerarquía en la lista, que sea un jugador que te venga de un equipo top europeo. Sí, estoy de acuerdo. De todas maneras, dependerá de cuántos y de cómo sean esos minutos en caso de que se quede en Atlético de Madrid. Es decir, claro, si va entrando o va teniendo una cierta consistencia en el equipo, cuando entra muestra que está preparado para ese nivel, que no le afecta el ritmo, que la liga no le pasa por encima, sino que está a la altura, evidentemente todo eso va a contar. Yo, insisto, no puedo decir que lo conozco, pero lo he visto mucho. El último año hice varios partidos. Créeme que lo conoces tú mucho más que mucha gente que está escuchando esto desde España, que es una aficionada del Atlético de Madrid, vamos, 100%. No, lo he visto mucho y este último año más, de hecho, hice toda la eliminatoria de playoff de Seattle, así que estuve viéndolo constantemente y puedo dar fe de la personalidad que tiene
Es algo que resalto porque tiene 20 años nada más y juega con el talante de un veterano. Y le vino muy bien la dupla con Cristian Roldán, que es un jugador ya muy experimentado, que ha jugado mundiales, que tiene trayectoria, que tiene otro cartel. Tenerlo al lado lo benefició, pero este es un chico que se impone por sus ansias de jugar, porque quiere demostrar lo que vale, es muy atrevido, tiene distintas virtudes, es un mediocampista que en mi opinión se va a adaptar muy bien al fútbol europeo, porque maneja los perfiles, esto de los perfiles que parece tan obvio, en el fútbol europeo que se juega un toque es muy importante, la manera de posicionarse, recibir y tocar, recibir y descargar, después es mediocampista de primera línea, pero de romper constantemente la zona, aparecer para rematar, tiene muy buen disparo de media distancia, es decir, para mí todas las aptitudes para jugar en Europa, que evidentemente requerirá de un tiempo de adaptación, más si se queda en un club como el Atlético de Madrid, sin ninguna duda, pero de que está capacitado, bueno, esto lo sabe el Atlético de Madrid mejor que nosotros, ¿no? Sí, me llama la atención, y por cerrar el tema, en el Atlético de Madrid, evidentemente en eso, aunque ha cambiado la dirección deportiva recientemente, pero en esos archivos, en esos cajones, hay informes de MLS, porque no es casualidad que haya llegado Almada, que haya llegado Obed Vargas, es decir, que eso por un lado pues también me hace pensar que es una liga cada vez más tenida en cuenta en el viejo continente, esto ya lo sabíamos, pero insisto, para mí lo novedoso es que no es un equipo de la Championship, ni es un equipo de mitad de tabla de Italia, no, estamos hablando del Atlético de Madrid, que es un candidato a todo, aunque a veces no queda tan claro, pero es un candidato en principio a todo. Bueno, esta es una de las razones, Nacho, solo añado una cosita rápido. Es una de las razones por las que, más allá del prejuicio que puede haber por desconocimiento fuera sobre lo que es la liga, la MLS, es una liga que el futbolista en desarrollo, hablo de jugadores sudamericanos, de otros lugares, incluso países europeos, saben que allí puede haber una visibilidad si se tiene una buena temporada. Es decir, que no es una liga que esté oculta, lo contrario. Bueno, hoy los grandes clubes con sus equipos de escauteo rastrean cualquier liga del mundo, ni hablar de la MLS, o sea, sin ninguna duda, y ahí está, es una demostración, la de Vargas, la de Alex Freeman, el lateral de Orlando que acaba de ser vendido al Villarreal, antes Taniel Uwasei, el delantero canadiense que también se fue al Villarreal. Diego Gómez hace 4 días también del Inter Miami. Miguel Almirón cuando se fue a Newcastle, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. No, está claro. Es una cantera para Europa de mucho valor. Bueno, lo otro que quería tocar contigo es, insisto, queda mucho, quedan todavía 3 semanas, que no es tanto, pero digamos que pueden pasar todavía cosas. Hablar un poco del campeón, del Inter Miami. No tanto de lo que hemos visto en los partidos, ¿no? Que han jugado 2 amistosos, una derrota en Ecuador, una victoria en Colombia, sino más cómo han rearmado el equipo. Porque si recuerdas, creo que fue la última vez que estuvimos juntos hablando en el podcast. Claro, sí iba gente muy potente, gente muy fuerte, y de entonces hasta ahora ha habido incorporaciones importantes. Vamos a ver, sobre todo los que han llegado, que los tenemos por aquí. Para la portería, Sancler, ha llegado Mikel, el central brasileño, para la defensa central, Reguilón para la banda izquierda, para lateral, Berterame, el ex delantero de Rayados de Monterrey, y luego yo lo añado ahí como un fichaje, aunque ya jugó el año pasado, pero me parece que es hasta te diría casi el más importante casi de todo, que está de Allende, porque ya tiene hecha la adaptación, fue clave en la consecución del título. Recordemos que era un jugador que era propiedad del Celta de Vigo y que pues ya lo formalizaron como jugador en propiedad de Inter Miami. Faltaría Rodrigo de Paul, que era cedido y ya se ha materializado, pero bueno, sí. Digamos que estaba muy claro que iba a continuar. ¿Te gusta cómo se ha reforzado Inter Miami, teniendo en cuenta que se han ido Busquets, Alba, han sacado a Vilés también ahora de la defensa para hacer hueco también salarial? No sé si me dejo alguna salida más, pero creo que por ahí van las cosas. Te falta Baltasar Rodríguez, que tampoco está... Sí. A ver, a mí me parece que hizo un muy buen mercado de Inter Miami. Si hablamos de la liga en general, en mi opinión, los equipos que mejor se movieron en el mercado fueron el Inter Miami y Houston. Fichó muy bien, fichó al mejor arquero de la liga, para comenzar por ahí, James Sancler.
Lo vi en el partido del sábado contra Atlético Nacional de Medellín, vi todo el partido y te digo, como si hubiese estado allí toda la vida. Sí. Muchísima personalidad. Aparte es un arquero que juega muy bien con los pies, ya lo van a ver, ya lo van a ir conociendo. No es lo mismo ser el arquero de Minnesota que ser el arquero del Inter Miami. La gente va a entender qué clase de arquero es Dane St. Clair, que es el titular de la selección canadiense. Después, los fichajes en defensa también muy buenos. El central Micael, que viene de Palmeiras. El apunte de que Reguilón se lesionó el otro día, por cierto, la rodilla. Va a estar de baja un mes, más o menos, mes y algo. Pero bueno, digamos que para la temporada va a estar. O sea, no es una cosa, un accidente. Sí, no, el fantástico fichaje, el de Sergio Reguilón. Incomparable si hablamos de Jordi Alba, pero si pensamos en qué había disponible para reemplazar a alguien como Jordi Alba, para mí buscaron un jugador ideal. Después está David Ayala, el mediocampista argentino que llegó desde Portland, pasó por Portland, estuvo en River Plate. Es un jugador del que no se habla mucho, pero que me parece también es un fichaje que le va a dar compostura, estabilidad al Inter en el medio. Es un volante de primera línea, medio centro, puede jugar al lado de Rodrigo de Paul. Después Facundo Mura, el otro defensor argentino que jugó 140 y tantos partidos con Racing, es decir, tiene trayectoria, tiene recorrido, y yo creo que lo más importante, o el más importante, ya dijiste lo de Tadeo Allende, que para mí fue el jugador más destacado de Inter Miami en la fase de playoff, determinante en ese salto de nivel que dio Inter Miami en el momento más importante de la temporada. O sea, reafirmar su presencia fue en sí todo un fichaje, pero lo de Germán Berterame, a ver, estamos hablando de un futbolista por el que el Inter Miami pagó $15 millones. Es decir, es una transacción para la MLS. Y puede ser que la gente que no sigue MLS les parezca una cantidad normal, para la MLS es una auténtica barbaridad. Muchísimo dinero. A ver, a ese nivel, digamos, Messi está en otro sitio, y un Min Son, pero tipos como Timo Werner, que acaban de ser contratados por el San José, están en esos números. Es decir, Berterame es un delantero que está en la lista de los 7 máximos goleadores en la historia de Monterrey, y eso que no hizo toda su carrera allí. Estuvo antes en Atlético de San Luis. Él tenía un porcentaje de su ficha el Atlético de Madrid, que fue quien lo contrata, quien lo compra de San Lorenzo de Almagro en Argentina. Pero Berterame es un delantero de muchísima jerarquía en el fútbol mexicano. Se nacionalizó, se naturalizó mexicano, es convocado habitual de Javier Aguirre. Para mí va a ser uno de los 3 delanteros de México en la Copa del Mundo, y a ese delantero fue a buscar Inter Miami. Es decir, tiene en este momento, para mí, a pesar de que suene contradictorio porque se fueron Busquets y Alba, para mí tiene el mejor plantel que ha tenido nunca Inter Miami para este año. Sí, yo coincido. El tema es, sobre todo, 2 dudas por cerrar lo de Inter Miami, porque yo coincido contigo, todos los refuerzos que han llegado son contrastados y muy fiables, y sobre todo van a los puntos débiles que podía tener este equipo en la pasada temporada. Por ejemplo, la defensa yo creo que se ha reforzado muy bien. Yo voy a 2 puntos. 1, Busquets. No hay un Busquets, ya lo dijimos el otro día. ¿Cuánto lo va a echar de menos Inter Miami? Si hay alguien que pueda cumplir ese rol, o van a tener que directamente plantear otra cosa en el centro del campo, porque Rodrigo de Paul no va a hacer la función de Busquets, y ninguno de los que están realmente en plantilla ahora mismo lo puede hacer, ¿no? No, Busquets es irreemplazable, eso está claro. Pero, a ver, un futbolista como Busquets te condiciona el estilo de un equipo. Te condiciona en sentido positivo, lo digo. Sí. Es decir, con un 5 o medio centro, como lo queramos llamar, como Busquets, normalmente te obliga a adelantar la línea. Busquets no es un mediocampista de recorridos largos, es decir, te recupera por posicionamiento, no por desplazamiento. Sin Busquets, que es lo que vimos de Inter Miami en la parte final de la temporada,
vamos a ver un equipo mucho más estructurado seguramente en un 4-4-2, es decir, un doble 5 mucho más clásico que el 5 clavado por delante de los dos defensores, que era lo que se hacía con Busquets. Yo creo que el estilo va a matizarse ahora sin un mediocampista de esas características. Inter Miami no fue a buscar un Busquets. De hecho, tenía un Busquets en el plantel que era Federico Redondo y no dio el nivel. Digo, a ver, que se entienda, ¿no? No, es que no lo dio. De hecho, está en el Elche y bueno, no juega. Sí, claro. Sí, pero digo, características, perfiles, ¿no? Sí. Rodri, por decir algo, que tiene el perfil Busquets, no fue a buscar eso Inter Miami, fue a buscar otro tipo de mediocampistas. Entonces yo creo que va a armarse de una manera muy parecida a lo que vimos el año pasado, los dos volantes externos, probablemente ahora con Allende y Berterame veamos más a un Inter Miami con dos puntas. Luis Suárez claramente va a ser suplente, pero un suplente de mucho peso, es decir, tener a un jugador como Suárez para... Ese era el último punto que te iba a comentar, el de Luis Suárez, que evidentemente yo creo que todos coincidimos que a lo mejor estaba ya para haber colgado las botas, pero sigue porque él se encuentra en condiciones de seguir, el club confía en él, y luego pues está también el factor Messi, ¿no? Que también pesa mucho. Tenemos un chat, un grupo entre los periodistas que cubrimos habitualmente el Inter Miami, y bueno, digamos que hay muchas distintas posturas ahí, ¿no? Pero gana bastante la gente que opina que ya no tendría que estar Suárez. Yo soy de una opinión que coincido, yo creo que si se hubiera retirado ya no pasaría nada, pero sigo pensando que estando en la plantilla, aceptando él ese rol de suplente, te puedes atascar muchos partidos. El típico partido que no sé si va a pasar mucho, pero puede pasar, y que él entre en un 70-75 y al final él no se va a generar él solo los disparos o las jugadas, pero oye, tener a Suárez dentro del área para rematar balones que le puedas poner, yo te lo firmo ya. Totalmente. A ver, él aceptó el rol que le vamos a ver esta temporada desde el momento en que firmó un contrato por mucho menos dinero del que cobraba. Es decir, ya desde ese lugar aceptó su rol de actor secundario. Y está bien. Es decir, ¿quién no quiere tener un futbolista así en el banco de suplentes al que puedas apelar 20 minutos antes del final de un partido? Ojo, también va a jugar muchos partidos de titular Luis Suárez, porque Inter Miami tiene un calendario extenso. Inter Miami va a jugar con Champions, que además es un objetivo para intentar volver al Mundial de Clubes. Va a haber muchos de estos partidos, entiéndase bien, de la basura, donde Inter Miami va a tener que apelar a la segunda guardia, ¿no? No podemos pensar que no vaya a pasar eso también. Ahora, el equipo ideal para mí es con Allende, Berterame, Messi. Sí. Y probablemente, porque ya lo hemos visto, Allende partiendo por afuera, partiendo incluso como un volante. Recordemos que muchas veces con Suárez en el equipo, Allende jugaba como una especie de volante por la derecha con llegada, y yo creo que podemos ver algo de eso. Berterame, Allende por afuera, Silvetti por el otro lado, De Paul, Ayala en el medio. Tiene mucho el Inter. Es decir, y después creo que también hay un tema que tiene que ver con Javier Mascherano, que digamos ya pasó la temporada esa en la que él tenía que demostrar que estaba capacitado para dirigir. Yo creo que hubo muchas dudas en el campeonato pasado, pero acabaron disipadas por la manera en que cerró. Yo no sé si fue o no casual o accidental la manera en que consiguió el equipo, porque todo eso termina ocurriendo a partir de la suspensión de Suárez, acomoda el equipo de una manera tal, y ahí arrancó y Miami no paró más. Independientemente de eso, le encontró la vuelta. Miami terminó siendo el mejor, se consagró campeón de una manera indiscutida, y yo creo que ya este es un campeonato más de consolidación de su rol, ¿no? Y creo que aquello que se temía de los compromisos afectivos que él podía tener con los ex compañeros, bueno, también eso se va diluyendo porque se le han ido dos de golpe. Y un tercero que está pero no está, con lo cual ya... Suárez no es un problema. Eso ya no existe, y luego también la presión que siempre ha tenido Inter Miami de hay que ganar, ya la han ganado. No quiere decir que no tengan otra presión este año de volver a ganarla, pero ya, por lo menos, ya tienes una copita puesta en el palmarés de MLS Cup. Y una cosa más, Nacho, que yo lo voy a
a comentar a manera medio de especulación, porque a ninguno nos consta que Messi tenga participación directa en las contrataciones, ¿no? Pero me da la sensación de que el movimiento de mercado de esta temporada tuvo menos la mano de Messi, que se entienda. Yo no dudo que él haya podido tener opinión en, por ejemplo, decir, tenemos que traer al arquero de Minnesota, por ejemplo, porque lo vio. Messi es un tipo que ve mucho fútbol. La gente no se imagina lo conectado y lo enchufado que está con todo. Ve mucho fútbol, conoce todos los equipos, y no me extrañaría que haya dicho, tenemos que traer al arquero de Minnesota, por ejemplo, ¿no? Pero digamos, aquello de apelar solo al mercado argentino, a jugadores de Newell's o a gente que haya tenido algún tipo de filiación. No, es muy positivo que hayan recurrido a la MLS para reforzarse. Yo creo que eso claro, es muy... sí, claro. Sí. Y bueno, Reguilón, qué vínculo puede tener allí. Berterame probablemente sabe quién es, lo conoce, pero digamos, Berterame es un fichaje que cualquiera hubiese aplaudido. Cualquier equipo de la MLS que hubiese ido a buscar a Berterame habría sido reconocido. Es un muy buen delantero el que llega a la liga, y para mí candidato de una vez a ser goleador del campeonato. Totalmente. Bueno, eso es sobre el papel, y ya digo que luego hay que echar a rodar la pelota y veremos cómo va pasando. Dani, te mando un abrazo grande, ya te engañaré otro día más adelante, ¿eh? Dale, gracias, Nacho, un abrazo. Chao. Pues aquí lo vamos a dejar, cerramos este episodio número 10 del podcast. El próximo que hagamos ya será desde San Francisco. Este jueves, como decía, el especial cierre de mercado de la NBA con Adrián Mercader, con Leo Carranza, con un servidor, repasando todo lo que se dé en ese cierre de mercado, edición especial del podcast de NBA de esta casa, de Jugada de 3. Y el siguiente podcast de deporte americano, el episodio 11 de The Airball, lo haremos también desde San Francisco, porque será el próximo lunes y ya sabremos quién es el campeón. Habrá muchas cosas de las que hablar, seguro que sí. Así que nada, dale cariño a este vídeo, a este podcast, a este episodio. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Sé que muchos veis los vídeos sin estar suscritos, no cuesta nada. Ayudáis un montón y se agradece muchísimo. Dale like, comenta, dime qué opinas por aquí abajo. Y nos encontramos en los próximos días ya on tour. Ya no estaremos aquí en Miami, estaremos en San Francisco, estaremos en Los Ángeles también para el All-Star. Adiós.